Hola jóvenes, el día de hoy continuaremos con el trabajo de cálculo diferencial. Recordemos, en la sesión anterior observamos los límites a través de las técnicas visuales, que tienen que ver con la representación gráfica y la tabulación. En esta ocasión trabajaremos con los métodos analíticos, con la sustitución, factorización y racionalización. Antes de entrar en materia, debemos repasar un poco el teorema principal de límites, que me indica que si yo tengo el límite de una constante k cuando x tiende a c, el límite será la propia k, o mi propia constante. En cambio, si tengo el límite de una variable x cuando x tiende a c, el resultado será c. Si ahora tengo el límite de una constante k que multiplica a una función que depende de la x cuando x tiende a c, el resultado será la constante por el límite de esta función cuando x tiende a c. De la misma manera, puedo hacer algunos cambios que me facilitan evaluar los límites. Por ejemplo, si yo tengo el límite de una sumatoria de términos que dependen de x, cuando x tiende a c, yo puedo separar los límites por cada uno de los términos para facilitar su cálculo. Si yo tengo una multiplicación, también pudiera yo separar los límites en cada uno de los factores. De esta manera, yo puedo hacer algunos cambios o modificaciones de tal manera que pueda facilitarme el cálculo del límite. Ahora sí, entremos en materia. Técnica analítica de sustitución para límites. Si f es una función polinomial o una función racional, entonces el límite de esta función cuando x tiende a c va a ser igual a la función evaluada en c, siempre y cuando el denominador cuando yo tengo una función racional no sea cero. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo el límite de una función polinomial, una función cuadrática, como es este caso, cuando x tiende a 2, entonces yo puedo sustituir de forma directa el valor de x y encontrar el resultado. Y lo podemos verificar gráficamente. Si yo me acerco a x igual a 2, por la derecha y por la izquierda, entonces observo que también mi función se está acercando a un solo valor. Otro ejemplo, cuando yo tengo una función racional, el límite de esta función cuando x tiende a 5 lo puedo obtener de forma directa al sustituir el valor. Lo único que me impediría que no se pueda realizar es que mi denominador fuera 0, que no es el caso. Y lo podemos observar en la gráfica. Cuando x tiende a 5, mi función también se está acercando a un resultado único. Otro ejemplo, si yo tengo el límite de una función en donde involucra una raíz cuando x tiende a 1, entonces puedo hacer la sustitución de forma directa siempre y cuando el resultado sea un número real. Y lo verificamos en la gráfica. Cuando x tiende a 1, mi función también se está acercando al resultado, 1.41. Ahora, entremos a las técnicas analíticas de factorización para límites. Para ello, tenemos que verificar que cuando yo tengo el límite de una función racional, al momento de hacer la sustitución directa, me dé como resultado 0 sobre 0. Esto quiere decir que existe un factor en mi numerador y un factor en mi denominador que me están provocando estos ceros. Y como estoy sustituyendo el mismo valor de C, por lo tanto es el mismo factor. Si yo puedo encontrarlo y eliminarlo, pudiera yo encontrar otra función que es la misma que esta, en donde yo puedo encontrar este resultado. Veamos cómo puedo factorizarlo. Tengo diferentes técnicas, utilizando la diferencia de cuadrados, la suma o diferencia de cubos,
el trinomio cuadrado perfecto o binomios al cuadrado, factor común, o también puedo encontrar o utilizar la división algebraica. Veamos los ejemplos. Si yo tengo una función racional en esta naturaleza, x cuadrada menos 4x más 4, entre x menos 2 cuando x tiende a 2, entonces lo primero que debo de hacer es hacer la sustitución. Al momento de sustituir, si yo encuentro el resultado 0 sobre 0, entonces quiere decir que existe un factor en mi denominador y otro en mi numerador que me están provocando estos ceros. Ahora, voy a utilizar alguna de las técnicas y voy a verificar cuál fórmula pudiera entrar en este caso en particular. Y en este caso voy a utilizar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Si yo tengo esta fórmula, quiere decir que puedo obtener el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. Si coincide de forma exacta, entonces hago la sustitución y puedo eliminar el factor que me están provocando los ceros. Por lo tanto, el resultado de mi límite sería límite de x menos 2 cuando x tiende a 2 y ya puedo sustituir de forma directa. Y lo verifico en la gráfica. Me voy acercando a x igual a 2 y mi función se está acercando al 0, que es el resultado que me da de forma analítica. Otro ejemplo, si yo tengo límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada menos 16 sobre x menos 4, hago la sustitución, encuentro mis factores 0 sobre 0 y por lo tanto buscaré alguna técnica que me permita factorizar. En este caso observo que tengo el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo, por lo tanto voy a buscar la diferencia de cuadrados. En este caso, x por x me da x cuadrada, 4 por menos 4 me da menos 16 y la multiplicación de 4x y de x por menos 4 se van a eliminar, por lo tanto estoy enfrentándome a la diferencia de cuadrados. Hago el cambio, elimino mis términos que me están provocando los ceros y encuentro que esta función es igual al límite de x más 4 cuando x tiende a 4. Por lo tanto, al sustituir, el resultado sería 8. Verifico en mi tabulación y en mi gráfica y obtengo el resultado analítico. Otro ejemplo, ahora tengo una función racional donde en el numerador tengo una función cúbica y x va a tender a menos 3. Hago lo mismo, primero sustituyo, observo que tengo 0 sobre 0, por lo tanto existe un factor en el numerador y otro factor en el denominador que me están provocando estos ceros. Y ahora voy a utilizar la técnica de factorización de suma de cubos. Por lo tanto, si se apega a mi fórmula, la desarrollo, elimino los factores que me están provocando en los ceros y sustituyo. Y verifico en mi tabulación y en mi gráfica, acercándome a x igual a menos 3 y obteniendo el resultado 27. Tengo otro ejemplo en donde en este caso tengo una función cúbica y una función cuadrática en el denominador. En esta función racional, cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a 0, a veces se torna un poquito más sencilla. Sustituyo y observo que obtengo el 0 sobre 0. Al observar mi función, todos mis términos contienen x, por lo tanto puedo utilizar factor común con la finalidad de sacar los valores de x y poderlos eliminar. Por lo tanto, este polinomio cúbico se convierte en x cuadrada más 2x más 4 multiplicados por x y este polinomio se convierte en x más 5 multiplicados por esta x, las cuales voy a eliminar para que al momento de sustituir me dé 4/5. Y lo verifico en la gráfica. Cuando x se está acercando al 0,
mi función se está acercando al 4/5. Tengo otro ejemplo, tengo una función racional, sustituyo, verifico que me da 0/0 y en este caso no encuentro una fórmula de forma simple que me pudiera ayudar. Sin embargo, al sustituir x igual a -4 en mi denominador, observo que este factor es el que me está provocando el 0. Entonces, lo que voy a hacer es dividir 3x al cuadrado más 6x menos 24 entre el factor que me está provocando el 0. Esto lo podemos hacer en cualquiera de los casos anteriores y da el mismo resultado. Por lo tanto, el número que multiplicado por x me da 3x cuadrado, pues es 3x. Lo multiplico, lo pongo debajo de mi término, pero como lo voy a restar, le voy a cambiar el signo. Después, 3x por 4 me da 12x positivo. Le cambio el signo para poderlo restar. El primer término se elimina. El segundo me da menos 6x y bajo el tercer término. Ahora, el número multiplicado por x que me da menos 6x es menos 6. Por lo tanto, al multiplicarlo, me da menos 6x. Como lo voy a restar o lo voy a eliminar, le cambio el signo. Menos 6 por 4 me da menos 24, le cambio el signo y puedo eliminar. Si la división algebraica me da exacta, entonces puedo hacer la sustitución de esta función racional por su resultado. Y ya que lo tenemos de esta manera, simplemente sustituyo el valor de x y encuentro el resultado. Y lo verifico en la gráfica. Cuando x se está acercando al menos 4, también mi función se está acercando al menos 18. Ahora, por último, la técnica analítica de racionalización para límites. Esta también me sirve para las ecuaciones o los límites donde tengo una función racional y que el resultado me da 0/0, pero tiene una particularidad. Ya sea en el numerador o en el denominador, involucra alguna raíz, principalmente raíz cuadrada. Para aquellos voy a utilizar el binomio conjugado, en la cual me dice que si yo tengo a más b por a menos b, esto es igual a a cuadrada menos b cuadrada. ¿Por qué? Porque los términos internos se eliminan. Recordemos que la multiplicación de binomios es término por término. Por lo tanto, a por a me da a cuadrada. A por menos b me da menos ab. Y b por a más ab, pues estos dos términos se eliminan y el último, b por menos b, me da menos b cuadrada. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo primero que tengo que hacer es identificar que me dé mi 0/0. Entonces, si yo visualmente checo que al sustituir aquí el 9 me da 9 menos 9, ya obtengo mi primer 0. Y al sustituir aquí el 9, raíz de 9 me da 3, 3 menos 3 también me da el 0. Entonces, utilizo esta técnica. Y lo primero que tengo que hacer es identificar ya sea el numerador o denominador donde tengo la raíz, en este caso mi denominador, y voy a formar un 1 con este denominador, pero tiene que ser su conjugado, que quiere decir que va a ser los mismos términos excepto por el signo. Entonces, en este caso voy a formar un 1 que va a multiplicar a mi función, pero debe de ser el conjugado donde tengo la raíz. Entonces, el conjugado estará formado por raíz de x más 3. Al momento de multiplicarlo, solamente voy a desarrollar donde están mis conjugados. Entonces, haciendo remembranza a mi fórmula, entonces, si yo tengo a más b por a menos b, el resultado va a ser el cuadrado del primero, donde se va a eliminar la raíz, menos el cuadrado del segundo, que en este caso va a ser 9. Por lo tanto, este término y este término
se van a eliminar y obtengo que el límite de esta ecuación se convierte en límite de raíz de x más 3, con este nada más, cuando x tiende a 9, y el resultado al sustituir va a ser igual a 6 y lo verifico gráficamente. Cuando x tiende a 9, mi función se acerca a 6. Tenemos otro ejemplo en donde ahora donde se encuentra la raíz es en mi numerador, pero igual que todos los ejemplos anteriores, tengo que verificar el 0 sobre 0. Entonces, sustituyo el 4, raíz de 4 me da 2, 2 menos 2, tengo el 0 en el numerador, y en el denominador también tengo 4 menos 4, tengo el 0 en mi denominador. Por lo tanto, identifico dónde tengo ahora mi raíz y formo mi 1, el cual va a multiplicar a mi función, pero con su conjugado. Otra vez, el conjugado nada más es el cambio del signo intermedio. Y multiplico mediante mi fórmula para no batallar o para simplificarme las cosas. Entonces, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Por qué? Porque recordemos que los términos internos se eliminan. Ahora, este término con este se van a eliminar y por lo tanto, el resultado de esta función se convierte en el límite de 1 sobre raíz de x más 2. Ahora sí, sustituyo de forma directa y encuentro el resultado, verificando de forma gráfica este resultado para validarlo. Como conclusiones, el cálculo de límites lo puedo hacer mediante dos técnicas, la técnica visual y la técnica analítica. La técnica visual, como su nombre lo dice, a veces es un poco imprecisa, por lo tanto tenemos que utilizar alguna técnica analítica que nos permita encontrar el resultado más exacto. Espero que la explicación sea sencilla y trabajemos en nuestro conocimiento.